Hola, uno de los más importantes maestros de la sabiduría occidental fue, sin duda, Sócrates. En un mundo lleno de sabios, como el griego del siglo V a.C., él desarrolló una forma particular de sabiduría. Aunque era un hombre común y corriente, rechazado por muchos y condenado en un juicio público a morir bebiendo la cicuta, un amigo suyo decía que al consultar el oráculo de Delfos, éste le había dicho que Sócrates era el hombre más sabio de toda Grecia. Pero, ¿en qué consistía su sabiduría? En cierto modo, Sócrates fue un hombre derrotado por la intolerancia de su tiempo. Sin embargo, su leyenda ha llegado hasta nosotros porque él nos enseñó algo fundamental: que la sabiduría está en la propia ignorancia, en no saber nada. ¿Cómo es que un hombre que no dejó nada escrito ni elaboró una doctrina fue considerado sabio? Precisamente porque su sabiduría, creía él, estaba en confesar su ignorancia y por ello en su capacidad para hacer preguntas. Platón resuelve la paradoja de la sabiduría socrática en su diálogo Alcibiades, mostrándonos que puede haber una ignorancia sabia o una sabiduría ignorante, por contraste con otros dos tipos de ignorancia, la del hombre común y la del ilustrado. El hombre común no sabe, pero sabe que no sabe. Y aunque su ignorancia no sea deseable, tampoco es dañina, porque no pretende saber lo que no sabe, y con ello no hace mal a nadie. Por el contrario, la ignorancia del erudito o ilustrado puede resultar muy peligrosa, pues cree saber lo que no sabe, y en esto muchos de ellos se autoengañan o se entregan a la opinión ajena, despreciando a otros que no saben lo que ellos saben. Ni uno ni otro pueden comprender la perspectiva de los demás. El primero porque está resignado a la ignorancia, el segundo porque suele aplastar a otros con una sabiduría que cree tener, pero de la que carece. La auténtica sabiduría consiste en saber que no se sabe, en tener una sabia ignorancia. La sabia ignorancia consiste precisamente en saber preguntar, y fue ella la que cultivó Sócrates a lo largo de su vida, a través de su imagen de partero de la verdad. A él le encantaba recordar que su madre, Fenareta, era comadrona o mayeuta, y que su arte, el de hacer alumbrar la verdad en otros por medio de preguntas, lo había heredado de ella. La mejor descripción de la mayéutica socrática es esta de un diálogo platónico, el Teeteto. Mi arte de comadrón, dice Sócrates, se distingue del de ellas en que se ejerce para examinar las almas parturientas, no sus cuerpos. Porque la cualidad principal de mi oficio es la posibilidad de verificar, sea como sea, si el pensamiento del joven alumbra una mentira, un mal parto, o bien algo auténtico o fructífero. También aquí me ocurre precisamente como las parteras. Yo no alumbro sabiduría. Y eso que muchos me reprochan, que interrogo a los demás sin dar yo mismo respuestas acerca de nada, es porque yo no poseo sabiduría. En ese punto me reprochan merecidamente. Y la causa es esta: el Dios me fuerza a ser comadrón, pero me ha impedido siempre que yo mismo alumbre algo. Yo no soy sabio en absoluto, ni poseo un don así que haya salido naciendo de mi alma. Los que me rodean dan la impresión de ser unos ignorantes,
pero cuando avanza nuestra convivencia, da admiración ver cómo progresa. Y una cosa hay clara, que de mí nunca han aprendido nada, sino que ellos por sí mismos han retenido y poseído muchas y bellas cosas. Se podrían decir muchas cosas de este y otros bellos textos platónicos, pero centrémonos en lo esencial. Lo que muestra esta imagen es que la búsqueda de la verdad y el sentido es como un parto, y que por ello es difícil y doloroso, pero al mismo tiempo bello y significativo. La búsqueda de la verdad y el sentido es una tarea que ocupa a todo aquel que es curioso, a todo aquel que quiere hacerse cada vez más sabio. Se trata entonces de un alumbramiento en el sentido de algo que nace de uno mismo y que no es el resultado de excretar algo que previamente hemos consumido. En gran parte, el error primero de la educación es creer que la verdad y el sentido solo nos pueden venir a través de una enseñanza externa, cuando en realidad provienen del intento por profundizar y alumbrar desde nosotros mismos. Claro está, para alumbrar requerimos de un buen partero. El auténtico mayeuta en el sentido socrático es aquel que sabe hacer preguntas fundamentales. Todo el que nos hace una buena pregunta nos plantea un ejercicio de búsqueda de sentido y funciona por ello como un buen partero de la verdad y el sentido. Quien nos hace preguntas fundamentales y no meramente informativas o utilitarias nos obliga a que revisemos el modo como ordinariamente percibimos y comprendemos las cosas. El arte de preguntar hay que practicarlo a diario, pues solo se perfecciona por el preguntar metódico y constante. El arte dialéctico, el arte de preguntar y responder, es uno de los secretos fundamentales del ejercicio filosófico. Un gran filósofo del siglo XX, Hans-Georg Gadamer, insistió de forma especial en ello. Es claro, dice Gadamer, que en toda experiencia está presupuesta la estructura de la pregunta. No se hacen experiencias sin la actividad del preguntar. El conocimiento de que algo es así y no como uno creía implica evidentemente que se ha pasado por la pregunta de si es o no es así. La apertura que caracteriza a la esencia de la experiencia es, lógicamente hablando, esa apertura del así o de otro modo. Tiene la estructura de la pregunta. No hay método que enseñe a preguntar, a ver qué es lo cuestionable. El ejemplo de Sócrates enseña que en esto todo depende de que se sepa que no se sabe. Por eso la dialéctica socrática, que conduce a este saber a través de su arte de desconcertar, crea los presupuestos que necesita el preguntar. Una interesante muestra del arte del preguntar se halla en el Eutifrón, un diálogo de juventud de Platón. Allí Sócrates interroga al joven Eutifrón por el motivo que lo lleva a acusar a su padre ante el tribunal ateniense. Él le dice ser un hombre piadoso, y por supuesto Sócrates le pregunta qué es ser piadoso. Su primera respuesta es esta: un hombre piadoso es el que hace lo que quieren los dioses. Sócrates, que interroga una y otra vez, le pregunta entonces esto: ¿algo es piadoso porque lo quieren los dioses? O más bien, ¿lo quieren los dioses porque es piadoso? No es un simple juego de palabras. Allí está en juego la concepción misma que tenemos del actuar piadoso, del actuar motivado por creencias religiosas. Si algo es piadoso,
porque lo quieren los dioses, sugiere Sócrates, serían piadosas ciertas cosas que querían y hacían los dioses griegos, que tenían conflictos y guerras entre ellos y consumaban venganzas y actos de traición e infidelidad. Y si el piadoso hace lo que quieren los dioses, parecería que no quieren precisamente lo mejor. No nos interesa por ahora el desenlace de este diálogo entre Sócrates y Eutifrón. Quien quiera conocerlo más a fondo puede leer el texto de Platón. Solo quiero señalar que allí se inaugura una forma de preguntar que será esencial en filosofía, en donde se parte de tomar la proposición de otro e intentar explorar su sentido. Si comparamos este diálogo con los de Harry y su padre, encontraremos algunos rasgos claves del diálogo auténticamente filosófico. 1. Aunque examine los motivos del interlocutor, se preocupa sobre todo por comprender el sentido de los conceptos. 2. En el diálogo filosófico, las preguntas no tienen una única respuesta y las respuestas no tienen un único sentido, sino que cada pregunta puede suscitar muchas respuestas y ante cada respuesta es posible hacer nuevas preguntas. Y 3. El diálogo filosófico es un diálogo multidimensional, porque al indagar por el sentido no le importa llegar a una afirmación definitiva. Le importa, como ya dijimos desde el comienzo, dejar siempre abierto el camino de la investigación. ¿Qué es lo que hacemos al preguntar? ¿Qué está implícito en el acto mismo de preguntar? ¿Qué elementos conforman la pregunta? Tales serán los temas de nuestros próximos videos. Hasta pronto.